Muchísimas gracias, señora presidenta. Para ir rápido, en primer lugar, una cuestión metodológica, porque yo creo que también tenemos que saber exactamente en el marco en el que nos movemos. Usted ha hecho una defensa del umbral geográficamente más próximo para el cálculo. Todo el mundo sabemos aquí que lo que dice el informe AROPE con la utilización de los umbrales regionales, que reducen las tasas de pobreza precisamente en las regiones más pobres. Y que no es un dato que solamente debe ser complementario y no sustancial ni sustitutivo de los datos generales. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si utilizamos los datos de pobreza más próximos? Pues utilizamos que los pobres tienen tantas dificultades como que los pobres tienen dificultades para ser reconocidos como pobres. Ya tienen dificultades hasta para eso. Es decir, con esa utilización del umbral de la pobreza y los datos, por ejemplo, todas aquellas personas que por unidad de consumo ahora cobran más de 633 euros, no son considerados personas pobres, cuando antes estaba en 739. O sea que hemos desaparecido de las estadísticas, hemos hecho hacer desaparecer de las estadísticas un montón de personas que lamentablemente no pueden llegar. Si tenemos que pararnos en aspectos metodológicos, pues tenemos que meternos en metodológicos de por qué la riqueza, mientras se mide en el PIB, la pobreza se mide en unidades de consumo. Que además son falaces, unas unidades de consumo que hacen que las familias con más hijos tengan más dificultades de ser consideradas pobres. Lo cual también es, curiosamente, significativo, ¿no? ¿Por qué cuando el cálculo de la riqueza se habla del PIB nominal y el PIB real a precios constantes y no se hace también así en el cálculo de la pobreza? Es decir, toda una serie de datos que nos utilizan de cómo los informes nacionales sobre los datos que se dan pues nos llevan a una conclusión. Nos llevan a la conclusión de que la situación ha empeorado notablemente y lo que se utiliza son proporciones de maquillaje con respecto a lo que verdaderamente se da. ¿Cómo podemos medir esto? Usted lo ha citado, a través del objetivo social o los objetivos estipulados en la Estrategia Europea 2020. ¿Cuáles son las conclusiones que se ha sacado en el tránsito de la mitad del periodo del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 2020? Los cálculos son las conclusiones son completamente diáfanas y claras, que transcurrida la mitad del periodo previsto para la consecución de los objetivos europeos, en España, para decir el primer marco, no se ha avanzado en la reducción de la pobreza y la exclusión social, sino que se ha aumentado enormemente. Y en Andalucía, los datos son aún, tristemente, más lamentables y más alejados del cumplimiento de los objetivos que en el conjunto del Estado español. Y si usted sostiene una serie de medidas que se han tomado de 2013, 2012, de ahora en adelante, para intentar que esos datos confluyan en la Estrategia 2020, pues me parece a mí que usted lo que ha hecho es un relato de medidas fallidas. Un relato de medidas que no han dado con los objetivos concretos. Ha citado usted el 3,6% de recuperación económica y que, sin embargo, eso todavía no ha tenido incidencia sobre los índices de pobreza y de exclusión social. También ha citado usted el aumento del empleo o de la mejora de los datos sobre el desempleo en Andalucía. Eso solamente tiene una conclusión, que los trabajadores son pobres, que los trabajadores no tienen los ingresos mínimos necesarios para una situación de pobreza y de riesgo de exclusión social. Claro está que podemos estar de acuerdo con usted en que la reforma laboral del señor Rajoy ha sido muy perniciosa para la calidad del empleo y para el aumento de la precariedad en Andalucía y en todo el Estado. También yo citaría la reforma laboral que hizo el señor Zapatero en el 2010. Los datos son completamente claros. El 43,2% de la población andaluza en riesgo de pobreza y exclusión social, con los datos oficiales. Porque si estimamos los datos con respecto a otros parámetros que nosotros consideramos más justos, esto subiría hasta el 46,2%. Es decir, casi la mitad de la población andaluza en riesgo de pobreza y exclusión social. Tenemos un 15% más que el resto del Estado y, encima, hemos aumentado. Está completamente claro que el riesgo, o la situación que tienen nuestros menores, que ya es extrema, con más del 50% de nuestros menores en riesgo de exclusión social. Pero es que ahora, con los últimos datos, encima han aumentado los mayores, porque la media de las pensiones ha bajado. Las pensiones están, el 57,6% de las pensiones en Andalucía están por debajo del umbral de la pobreza.
861.000 personas de nuestros mayores que están precisamente afectados por esa situación de pérdida de capacidad real de poder hacer frente a esa serie de datos que lamentablemente nos acucian. Es muy curioso después también cuando usted cita el ingreso mínimo de solidaridad, otras medidas que se han puesto, que ya he dicho son medidas fallidas, pero que al mismo tiempo vemos las dificultades que en su tramitación y en su concesión tienen las familias de Andalucía. Se tarda muchísimo en recibirlas. Ya tuvimos en la pasada comisión un debate acerca de los periodos de tiempo en los cuales este ingreso mínimo de solidaridad se tarda en recibir por parte de las familias, y vemos que también afecta o también beneficia solamente a muy pocas personas con respecto a muy pocas familias con respecto a lo que verdaderamente es el inmenso número de andaluces y andaluzas que tienen estos problemas. Y recientemente, que además creo que es un marco en el cual nosotros deberíamos situarnos para afrontar realmente cómo solucionar estos problemas, hemos estado pendientes de un debate sobre el próximo gobierno del Estado. No voy a tratar ahí, pero sí de unas argumentaciones. Precisamente han sido Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, sus presidentes y sus presidentas, las que han puesto el mayor énfasis, el mayor acento en el riesgo de ruptura que existe en nuestro Estado. Cuando el mayor riesgo de ruptura que existe en nuestro Estado es precisamente el de la desigualdad y los desequilibrios territoriales, que han aumentado con el señor Rajoy en la presidencia del Gobierno. La desmembración real, fáctica, de lo que es el Estado español y las diferencias entre unos españoles y otros no se dan precisamente por las situaciones o los intentos de tener una realidad política diferente o una relación con el Estado en su conjunto diferente. Se dan precisamente porque la desigualdad y la pobreza y la exclusión social aumentan en unas zonas que hacen que el desequilibrio sea completamente alarmante. Creemos que existen una serie de medidas, creemos que existen una serie de posibilidades, de datos, que nosotros hemos plasmado legislativamente en esta Cámara. Hemos presentado el Grupo Parlamentario Podemos presentó 3 leyes. Una es ley de emergencia ciudadana, otra de emergencia habitacional. Señor Romero, le ruego vaya a terminar. Y otra de emergencia habitacional y contra la pobreza energética. Allí se establecían unas medidas que ya se habían establecido en otras comunidades autónomas y que no se pusieron en marcha porque así lo decidió la mayoría del Pleno. Creemos que es necesario cambiar el enfoque de las políticas contra la pobreza. Creemos que es el enfoque de cambiar unas políticas de corte asistencial por unas políticas de recorte de reconocimiento de derechos. Y eso precisamente es lo que creemos que debe de ser la nueva política que debe de hacer para salir de estos datos infernales y que tanto nos avergüenzan. Gracias. Gracias, señor Romero. Corresponde al Grupo Parlamentario Popular y en su nombre, la señora Cristina Jiménez tiene la palabra.